Bienvenidos de nuevo a su canal donde desentrañamos los secretos mejor guardados de sus ídolos. Hoy tenemos una bomba de información, algo que ha estado en boca de todos y que por fin tenemos las declaraciones que esperábamos. ¿Se imaginan? Nada más y nada menos que Can Yaman, el galán turco que nos roba el aliento, ha revelado lo que piensa sobre un baile muy específico. Un baile que involucra a dos nombres que ustedes conocen muy bien, Engin Akyurek y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Este trío, que ha generado tanto revuelo y tanto cariño en redes sociales, vuelve a ser el centro de atención. Así que si quieren saber qué opinó Can Yaman sobre este particular momento, si le pareció gracioso, tierno, incómodo, o simplemente, algo más. Prepárense porque este vídeo viene cargado de detalles y, como siempre, con ese toque de intriga que tanto nos gusta. Pero antes de sumergirnos de lleno en este fascinante chisme, les hago una invitación, una que nunca falla y que nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Si todavía no lo han hecho, aprieten ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras primicias. Confíen en mí, querrán estar al tanto de todo lo que pasa en este universo. Y ahora sí, vayamos al grano, o mejor dicho, a la noticia que nos ocupa. Resulta que la atención se ha centrado en un vídeo que se hizo viral hace un tiempo, donde vemos a Demet Özdemir y a Engin Akyurek, dos talentosísimos actores, en un momento, un tanto peculiar. Se les vio bailando juntos y créanme, no era un baile de salón precisamente. Era algo más espontáneo, quizás un poco torpe, pero definitivamente cargado de energía y buenas vibras. Las imágenes, como era de esperar, volaron por las redes sociales, desatando una oleada de comentarios, especulaciones y por supuesto memes. La complicidad entre Demet y Engin siempre ha sido palpable, ya sea en pantalla o en los eventos públicos, y este vídeo no hizo más que confirmar esa conexión tan especial que tienen. ¿Pero qué pensaba Can Yaman de todo esto? Él, que ha sido pareja de Demet en la pantalla y ha compartido tantos momentos icónicos con ella, ¿cómo reaccionó ante este baile? La pregunta ha rondado en la mente de muchísimos fans, y la respuesta ha llegado, y créanme, es más interesante de lo que pensábamos. Este revuelo comenzó como suele suceder en la era digital, con la aparición de un fragmento de vídeo que capturó un instante de naturalidad y diversión entre dos de las figuras más queridas de la televisión turca. Demet Özdemir, conocida por su carisma y su talento, y Engin Akyurek, respetado por su profundidad interpretativa, fueron vistos en una situación que para muchos rompió con la formalidad esperada de las estrellas. No se trataba de una coreografía ensayada, ni de un momento planeado para la prensa, era, en apariencia, un arranque de espontaneidad que desbordó la alegría del momento. Las imágenes, capturadas quizás por algún asistente o espectador casual, se propagaron como pólvora en plataformas como Instagram, Twitter y TikTok, donde los fanáticos se apresuraron a compartirlo, analizarlo y por supuesto crear sus propias interpretaciones. La naturaleza del baile en sí era informal, un movimiento libre y desenfadado que dejaba entrever la confianza y la comodidad entre ambos actores. Algunos lo describieron como un baile improvisado, casi juguetón, que mostraba la faceta más humana y relajada de las celebridades. Esta falta de artificio fue precisamente lo que generó tanta conversación. En un mundo donde las apariciones públicas suelen estar cuidadosamente medidas, un momento de genuina espontaneidad como este tiende a captar la atención de forma desproporcionada. La energía que emanaba de las imágenes era contagiosa, y muchos admiraron la valentía de Demet y Engin al permitirse este tipo de licencias en un contexto donde cada gesto es escrutado. La complicidad que siempre ha existido entre ellos, tanto en sus colaboraciones profesionales como en los eventos a los que asisten juntos, se vio reflejada en este baile, fortaleciendo la imagen de una amistad sólida y respetuosa. Sin embargo, la pregunta que latía en el corazón de muchos seguidores, especialmente aquellos que han seguido de cerca la trayectoria de Can Yaman y su conexión con Demet Özdemir, era ineludible. ¿Qué opinaba Can Yaman al respecto? La historia de la pareja ficticia formada por Can y Demet en la serie Erkenci dejó una huella imborrable en el público, y cualquier interacción entre ellos fuera de ese contexto, o incluso entre ellos y otros colegas, era susceptible de ser analizada bajo la lupa de los fans. Las especulaciones, por supuesto, no tardaron en aparecer, alimentando debates sobre celos, envidias o simplemente la curiosidad natural de saber cómo reaccionaba una de las partes ante una escena que involucraba a su expareja en pantalla con otro colega respetado. Oh. La respuesta a esta intrigante pregunta ha llegado finalmente, y lo ha hecho de la mano del propio Can Yaman.
En una reciente entrevista, el actor turco, conocido por su franqueza y su carisma, fue cuestionado directamente sobre el viralizado baile de Demet Özdemir y Engin Akyurek. Y su reacción, lejos de ser la que algunos esperaban, fue sorprendentemente positiva y liberadora. Can Yaman, con esa naturalidad que lo caracteriza y una sonrisa que iluminó su rostro, admitió sin rodeos que había tenido conocimiento del vídeo. Pero lo más destacable fue su actitud. En lugar de mostrar incomodidad, celos o desinterés, se mostró genuinamente divertido y comprensivo. Sus palabras, reproducidas por diversos medios y difundidas por sus seguidores más leales, revelaron una perspectiva madura y saludable sobre las relaciones en el mundo del espectáculo. Can Yaman explicó que le pareció un momento muy auténtico y divertido de ver. Esta simple frase encierra mucho significado. Al calificarlo de auténtico, reconoció la espontaneidad del acto, validando la idea de que no se trataba de algo forzado o artificial, sino de un genuino momento de disfrute entre colegas. La mención de que le pareció divertido disipa cualquier duda sobre posibles recelos. Mostró una actitud de ligereza, de quien disfruta viendo a otros pasar un buen rato. Además, el actor profundizó en su comprensión de la dinámica entre Demet y Engin. Señaló con una lógica aplastante que ambos son compañeros de trabajo y, sobre todo, amigos. En este sentido, resaltó que este tipo de momentos espontáneos son una consecuencia natural de la buena relación que suele existir entre los equipos cuando trabajan juntos y comparten momentos de ocio. Esta explicación pone de manifiesto su entendimiento de las complejidades y las realidades de la industria del entretenimiento, donde la camaradería y la amistad son pilares fundamentales para el éxito y el bienestar en el set. No se aferró a posibles rivalidades inexistentes, sino que apostó por la empatía y la visión constructiva. Lo que verdaderamente resalta de las declaraciones de Can Yaman es esa comprensión profunda y esa ausencia total de pretensión. En un mundo donde las figuras públicas a menudo se ven envueltas en polémicas y son objeto de escrutinio constante, la madurez con la que Can abordó este tema es digna de admiración. Él, que es una superestrella a nivel internacional, con una legión de admiradores que lo idolatran, podría haberse sentido amenazado o haber optado por una respuesta evasiva para evitar posibles malentendidos. Sin embargo, demostró una seguridad en sí mismo que va más allá de la mera fama. Su declaración de que lo importante era ver a sus colegas disfrutar y pasarlo bien encapsula perfectamente su filosofía. No vio nada de malo en la situación, al contrario, la consideró entrañable. Este adjetivo evoca un sentimiento de afecto y cercanía, sugiriendo que Can Yaman percibe a Demet y Engin como parte de una comunidad, donde el bienestar y la felicidad de los demás son motivo de alegría. Y para añadirle un toque de humor y demostrar aún más su espíritu abierto, se rumorea, según algunos medios, que Can Yaman incluso bromeó diciendo que si él hubiera estado presente quizás se habría unido al baile. Esta ocurrencia no solo aligera la conversación, sino que también refuerza la idea de un ambiente de amistad y colaboración. Imaginar un trío de baile improvisado entre Can Yaman, Demet Özdemir y Engin Akyurek es, sin duda, una fantasía que muchos fans disfrutarían presenciar. Sería, sin lugar a dudas, otro momento digno de viralizarse, pero esta vez, con la aprobación y la participación activa de Can. Esta reacción de Can Yaman nos dice mucho sobre su personalidad. En primer lugar, confirma que es un individuo seguro de sí mismo, que no se deja arrastrar por las habladurías o las interpretaciones erróneas que a menudo circulan en el ámbito del espectáculo. Entiende que las relaciones en este universo son multifacéticas y que la amistad, el compañerismo y el respeto mutuo son esenciales para prosperar. En segundo lugar, sus palabras sirven como un poderoso recordatorio de la buena relación que parece existir entre él, Demet y Engin, a pesar de los rumores y las especulaciones que a menudo rodean a las celebridades. Su respuesta sugiere que no hay espacio para la rivalidad o el resentimiento, sino para el apoyo mutuo y el reconocimiento del trabajo del otro. Este tipo de camaradería es refrescante, especialmente en una industria que a menudo se caracteriza por la competencia. Además, el énfasis que Can Yaman pone en la autenticidad del baile es un punto clave. No se trataba de una actuación cuidadosamente coreografiada ni de una pose para las cámaras. Era un instante genuino, donde Demet y Engin se permitieron ser ellos mismos, divertirse y desconectar momentáneamente de las presiones de sus carreras. Al reconocer y valorar esta autenticidad, Can Yaman demuestra una sensibilidad especial. Entiende que detrás de los personajes icónicos y las producciones televisivas, existen personas reales, con sus propias vidas, sus propias amistades y sus propios momentos de esparcimiento.
Como colega y como alguien que ha vivido de cerca la industria, aprecia estos instantes de ligereza y espontaneidad. La repercusión de sus palabras ha sido, como era de esperar, considerable. Los fans han respondido con una mezcla de alivio y admiración. Muchos se alegraron de ver que Can Yaman no reaccionó negativamente, sino que optó por una respuesta positiva y madura. Las redes sociales se llenaron de comentarios elogiosos, destacando su actitud. Frases como "qué grande Can", "así se habla", "campeón", "un verdadero caballero", o "demuestra que es un profesional", se volvieron recurrentes. Es un reflejo de cómo el público valora la elegancia y la transparencia con la que una figura pública maneja este tipo de situaciones. Pensemos también en el contexto más amplio. Demet y Engin estaban trabajando juntos en un proyecto, y es completamente natural que entre compañeros de elenco se forjen lazos de amistad. Los rodajes suelen ser intensos y demandantes, y el humor y la camaradería son herramientas esenciales para sobrellevar la presión. Ese baile, con toda probabilidad, fue una manifestación de esa buena vibra en el set. Y Can Yaman, al observar este momento y comentarlo de manera tan positiva, valida esa energía positiva que contribuye a un ambiente de trabajo saludable y productivo. Y aquí viene la parte que más intriga a muchos: ¿qué más se dijo en esa entrevista? Si bien el tema del baile fue uno de los puntos culminantes, es importante mencionar que Can Yaman también abordó otros aspectos relevantes de su vida profesional. Habló sobre sus proyectos futuros, sus aspiraciones y su visión del panorama del entretenimiento global. Sin embargo, para el propósito de este análisis, lo más significativo es la forma en que manejó este asunto en particular. Su estilo de responder, con esa combinación de sinceridad, simpatía y un toque de humor, es precisamente lo que lo ha catapultado a convertirse en un fenómeno global. No se trata solo de su atractivo físico o su talento actoral, sino de su personalidad, su carisma y la forma en que se conecta con su público y sus colegas. Este incidente del baile, que en otras circunstancias podría haber generado malentendidos y polémicas innecesarias, se ha transformado, gracias a las declaraciones de Can Yaman, en una anécdota positiva. Reafirma la buena relación que existe entre ellos y subraya la profesionalidad de todos los involucrados. Sirve como un recordatorio de que a veces, las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen, y que la amistad y el respeto son los cimientos de cualquier relación exitosa, ya sea a nivel personal o profesional. En resumen, Can Yaman ha compartido su opinión sobre el baile de Engin y Demet, y lo ha hecho de la manera más positiva, madura y admirable posible. Lo encontró divertido, auténtico y un reflejo genuino de la buena relación que existe entre sus compañeros de profesión. No hubo reproches ni indirectas, solo una comprensión sincera y un toque de humor que, sin duda, ha deleitado a sus seguidores. Con esta actitud, Can Yaman ha demostrado una vez más por qué es uno de los actores más queridos y admirados del momento. Y hasta aquí, mis queridos espectadores, llega nuestro análisis de esta interesante revelación. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las declaraciones de Can Yaman y de la forma en que aborda situaciones como esta. Me encanta poder traerles estas noticias y desentrañar estos misterios que tanto nos interesan. Ahora, quiero escuchar su opinión. ¿Qué les pareció la respuesta de Can Yaman? ¿Los sorprendió? ¿Creen que su reacción fue la correcta? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido de este tipo, no duden en darle un buen me gusta. Eso nos motiva un montón a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que también son fans de Can, Demet y Engin, para que nadie se pierda esta interesante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que publicamos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.